También vemos que esta comunicación se puede dar en una relación. Mientras más confianza tengamos dentro de una relación, también la comunicación puede ser más fluida, puede ser más profunda, puede haber más interacción. Y también tiene que ver con la influencia de la cultura y el género. Veíamos en las lecturas que el género nos dice también cómo puede ser la comunicación. Por ejemplo, sabemos que la comunicación de los hombres es distinta a la comunicación de las mujeres. Las mujeres son más expresivas, más comunicativas. Los hombres muchas veces somos más directos, más concretos. Y también el tipo de cultura puede influir en la forma de comunicarnos. Correcto. Vemos esto de la intimidad, relaciones interpersonales y comunicación, que hay dos categorías, está la amplitud y la profundidad. La amplitud es la cantidad de contextos en los que nos podemos conocer y de acuerdo a eso puede mejorar nuestra comunicación. Por ejemplo, si nos conocemos de la universidad, del trabajo, eh, vivimos en el mismo lugar, puede que esta comunicación sea mejor, tengamos más temas de qué platicar. Sí, También está, perdón. sí, no, definitivamente, y eso se ve pues obviamente, eh, digamos, a nivel de urbanizaciones, pues es decir, de residencias donde vive uno, pues obviamente, o, o por ende también que se relacionen en la misma industria. Ajá. Sí, ahí vemos que puede ser una comunicación más amplia dependiendo de la persona con la que nosotros interactuemos. También la profundidad es la cantidad de tiempo en que se interactúa, el nivel de información personal que se intercambia en una relación. Esto tiene que ver hasta qué grado también queramos discutir un tema, qué tanto profundicemos o si se hace de una manera más superficial. Ujú. Vemos la teoría de la penetración social. Esto significa hasta dónde nosotros podemos interactuar con una persona. Vemos la primera capa, la capa superficial, donde nosotros pues hablamos, por ejemplo, respecto a la comida, a la música, a la ropa. Luego hay una capa media, Capa media. donde ya podemos platicar un poco más de opiniones políticas, sociales, de religión, profundizamos un poco más. Luego viene la capa interna, que ya son nuestros valores, creencias, metas, miedos, secretos, fantasías. Esto tal vez ya lo hacemos con buenos amigos, ya cuando nos conocemos más, Hay podemos confianza. compartir esto, hay más confianza. Y el autoconcepto privado, el núcleo, que difícilmente una persona va a llegar a conocer eh, De la otra. esta de la otra, ¿verdad? Es algo muy privado que es difícil que mucha gente conozca sobre esto. Sí, definitivamente. Eh, Sabemos que para las relaciones hay etapas, ¿verdad? Como todo en la vida, siempre hay un inicio y un final, entonces vemos que así en esa medida todo va creciendo. La iniciación, cuando conocemos a alguien, tenemos las primeras ideas, nociones de cómo es alguien. La experimentación, ya vamos profundizando, vamos viendo coincidencias, viendo qué le gusta a la otra persona, qué no le gusta. Intensificación, ya hay una mayor interacción con las personas, ya sube el grado de confianza. Sí. Luego viene la integración, cuando ya somos parte, por ejemplo, de un equipo, de un club, hay un tipo de amistad, ya nos sentimos identificados, integrados con las personas. Viene el establecimiento de lazos afectivos. Esto se da muchas veces con el compromiso. Cuando se hace un compromiso, por ejemplo, para casarse con alguien, ya Matrimonial, claro. se hacen estos lazos afectivos. Eh, y vienen otras etapas también que se pueden dar en las relaciones, la diferenciación, donde nos damos cuenta que no nos llevamos del todo bien o que hay diferencias con las personas,
que no estamos de acuerdo en todo, se comienzan a manifestar esas diferencias. Viene Sí, la circunscripción, que es cuando esto toma un mayor auge, cuando la relación eh, cuesta más llevarse con las personas, cuando ya no nos entendemos, ya se dan muchas situaciones que nos impiden coincidir con las personas. Viene el estancamiento, donde sentimos que no avanzamos para ningún lado, donde hay indiferencia, nos alejamos, ya no nos comunicamos, hasta que llega la etapa de alejamiento, donde sí tomamos nuestra distancia, nos alejamos, eh, perdemos todo contacto, comunicación, y llega la finalización, donde una relación termina, donde pues se valora lo bueno, lo malo, pero también donde planteamos nuestros objetivos y decidimos finalizar esa relación. ahora, licenciado, el hecho de que una relación generalmente, el iniciarla no significa que siempre va, obviamente, a finalizar, ¿no? Correcto. Sí, esto, toda relación puede tener sus altibajos, pero no significa que tenga que llegar hasta la finalización. Podemos utilizar nosotros estrategias para mejorar, por ejemplo, en la etapa de diferenciación. Podemos negociar con las personas, ver nuestras diferencias, ponernos de acuerdo y fortalecer la relación. No Sí, tiene que venirse hasta la etapa final. claro. Y hoy con el advenimiento de la tecnología, de los chats y todo, hay unas relaciones, por ejemplo, de infancia que se han ido del país y siempre, a pesar de que, por decirle, una o dos veces al año se tiene algún contacto por las redes sociales, ¿no? Sí, no sé si usted se reúne así con amigos que no ha visto por mucho tiempo. Eh, estaba hasta hace poco haciendo eso, de repente se ha perdido, porque siempre hay un iniciador, ¿verdad? De todo eso. Ajá, Y cuando no está el iniciador, nadie quiere tomar la, el liderazgo en ese momento de poder convocar a una reunión como tal en ese año en particular. Pero sí, se da mucho y en nuestro también, en nuestro entorno, pues obviamente. sí, yo creo que ahora la tecnología nos ayuda bastante porque podemos encontrar gente que no imaginábamos encontrar. Nos podemos comunicar fácilmente, ponernos de acuerdo y volver a juntar. Entonces, eso nos ayuda a retomar ciertas relaciones, aunque tal vez si no se han cultivado con el tiempo es difícil darles ese seguimiento. Sí, ciertamente. Sí, entonces vamos a ver el tema este de revelarse ante los demás, la revelación intencional de aspectos personales de tu personalidad que incluye pensamientos, preferencias, sentimientos y experiencias a otra persona dentro del contexto de una relación interpersonal. Esto nos ayuda a lograr mejores resultados en nuestra comunicación. Esto es prácticamente como ser más abierto, eh, no poner barreras, no poner restricciones y como expresar lo que nosotros queremos lograr con otra persona. Esto se puede dar en los negocios y nos sirve mucho. Si nosotros tal vez estamos ofreciendo algún servicio, nos sirve que la gente nos tenga confianza y nos diga qué es lo que necesita en realidad para poder ofrecerle y cubrir esas necesidades. No sé cómo lo ve esto dentro de su trabajo. Sí, definitivamente dentro del negocio, de todo negocio, eh, todo inicia con una muy buena relación o debería iniciar con una buena relación y eso conlleva a tener la confianza para poder conocer al cliente pero por sobre todo ofrecerle un valor en dicha relación que también es importante, no solo tener una relación en mi caso, pues solo por hacer un negocio, sino que darle un valor real a la relación para que conlleve pues a tener una mayor confianza con mi persona y poder hacer negocios redituables
en este caso, ¿no? Así es. Sí, Vemos las cualidades de una autorrevelación responsable. Y esto tiene que ver con elegir el contexto adecuado, si es el momento adecuado, el lugar. No siempre podemos nosotros contar nuestras cosas, ser más abiertos en lugares que son más serios. Entonces hay que elegir bien el lugar. sí, Eh, También la revelación nos va a servir para beneficiar la relación, para profundizar más, para adquirir más confianza. Eh, Hay que revelarse de manera gradual a medida que la relación avanza. Esto no lo podemos lograr a la primera. No es prudente que nosotros seamos así tan abiertos el primer día, si no conocemos a la gente. Esto debe ir poco a poco. Y por otro lado, hay que responder en cortesía. Esto significa que nosotros debemos buscar la reciprocidad, que a eso veces la sí, gente nos da esa confianza y nosotros podemos devolver esa confianza de la misma manera. correcto. Ahora vamos a ver el tema del conflicto. Sabemos que el conflicto es una situación de falta de armonía, acuerdo, que se da cuando las personas que dependen unas de otras ven sus necesidades, creencias, valores, metas como incompatibles. Entonces vemos que el conflicto nosotros no lo podemos evitar, es algo que se va a dar con frecuencia donde trabajamos, donde vivimos, es algo que muchas veces nos sirve para cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? No siempre nosotros podemos tener la razón y si escuchamos otros puntos de vista nos puede servir de mucho. Vemos el valor del conflicto, por ejemplo, nos sirve para establecer límites y normas. Tal vez en una relación nosotros no ponemos esos límites al inicio, pero ya vemos que cuando se dan ciertos problemas es necesario que nosotros aclaremos en qué estamos de acuerdo, en qué no estamos de acuerdo, hasta dónde podemos llegar. Sirve también para expresar los sentimientos. A veces somos muy fríos, toscos, no decimos lo que sentimos, entonces tal vez un conflicto ya nos mueve y nos hace el expresar nuestros sentimientos. Nos sirve para identificar las necesidades individuales. Tal vez no sabemos con claridad qué es lo que queremos, entonces un conflicto nos mueve y nos hace expresar realmente qué es lo que nosotros necesitamos. Sirve para equilibrar el poder. Puede ser que una relación, una persona sea más sumisa que otra y que se sienta en desventaja, que se sienta desmotivada, entonces se puede equilibrar el poder para que sea una relación de gana y gana. Y también sirve para las historias de supervivencia, aquellas historias que han tenido muchos problemas, es como un testimonio de cómo se pueden hacer las cosas a pesar de que todo se vaya deteriorando, eh, qué cosas le ayudaron a las personas para salir adelante en esa situación. Perfecto. Eh, Vemos las causas de los conflictos. ¿Por qué se dan los conflictos? Porque tenemos diferencias en creencias y valores. Sabemos que no siempre creemos lo mismo, no nos educaron de la misma manera, no perseguimos lo mismo. Entonces, cuando nuestros valores no están acorde a los valores de otros, se dan estas diferencias. Se da mucho esto en el trabajo, ¿verdad? De que tal vez, eh, qué sé yo, por ejemplo, tenemos para alguien tiene el valor de la familia, de que es importante trabajar, pero también compartir con la familia. Y tal vez otra persona tiene el valor de que solo hay que trabajar y no importa si se deterioran las relaciones familiares. Entonces ahí se puede entrar en un conflicto porque cada quien valora distintas situaciones. Sí, independientemente sea bueno o malo. Sí, cada quien tiene su propia postura. Sí, se da mucho en el trabajo eso. Metas incompatibles.
Si realmente no trabajamos como equipo, cada quien va por su lado, cada quien persigue sus metas, cada quien hace las cosas como se le ocurre y no hay comunicación y no se trata de alcanzar los objetivos como un verdadero equipo. Y también están las necesidades que compiten en una relación. Por ejemplo, autonomía, conexión. Eh, Cuando a una persona le gusta hacer las cosas, ser muy libre, no tener esa presión de que alguien lo está controlando. Y por ejemplo a otra persona le gusta la conexión, las relaciones, el comunicarse mucho, entonces puede que no se esté de acuerdo en esto. La estabilidad Sí. cambio. Se da mucho en los trabajos también. Hay gente que prefiere lo seguro, lo que rutinario, lo de siempre. Y gente que lo retan mal los cambios. Entonces es todo lo opuesto. Ahora, Eh, yo no entiendo, licenciado, muchas veces por qué se da el hecho de que en determinado, por ejemplo, si una persona llega a una posición bueno, en la industria de la venta, por decirle algo, donde por ende tiene lo fundamental es poder tener relaciones y o establecer relaciones, eh, hay personas o que hay dentro de la industria, hay personas que son totalmente opuestas a eso, sin embargo están ahí Ujú. Son y opuestas desarrollan y se desarrollan, ¿verdad? Ajá. que no le gustan las relaciones, dice usted. Digo, pues, o sea, están, digamos, en un trabajo en el cual, pues, tiene su origen en poder tener relaciones o establecer relaciones para poder lograr vender, eh, darle valor a las cosas, pero muchas veces están en eso, quizás entre la personalidad que usted me decía, que prácticamente le gusta solo trabajo, números, etcétera, pero no llegar a establecer esas relaciones, pero estar dentro de la empresa como tal, pues a pesar de. Sí, sí hay gente que puede manejar esa situación, aunque tal vez no sea lo que le guste en realidad. Sí, eso quizás. Sí, hay gente que tal vez sí se puede adaptar para el trabajo, pero tal vez es todo lo contrario en el plano personal. Sí, Igual lo vemos con la gente lo mismo, ¿verdad? Que le gusta lo social, le gusta expresarse, le gusta compartir. Y hay otra gente que le gusta la privacidad, que prefiere evitar las reuniones al máximo. Entonces ahí también pues, se da el conflicto. correcto. Tenemos los distintos estilos de manejo de conflicto y estos se dan de esta manera. Está la coerción, Sí, cuando tratamos de presionar a alguien, influir a alguien, pero de una manera negativa, que tratamos de que las personas hagan las cosas más que todo por temor, no por acciones positivas, sino por temor. Con eso y se nos puede da llegar la hasta coerción. físicamente, ¿ve? ¿Perdón? Puede llegar hasta agresiones físicas, pues. Sí, también amenazas físicas, amenazas verbales, manipulación psicológica. Entonces, de esa manera se puede coercionar a la gente, pero no es como que la manera más positiva de hacerlo. Correcto. La persuasión se da con liderazgo, con influencia en las personas. Entonces, de esta manera también se Se logra puede persuadir. persuadir. Está la colaboración, el ponernos de acuerdo, el negociar, el ver los resultados positivos que se van a dar. El compromiso, el también el comprometerse para un equipo, el saber que eh, el trabajo de cada quien va a sumar y va a generar resultados. Está la adaptación, pues ya es como el adaptarse a las situaciones, el no ponerle tanta importancia a las cosas que se dan y tomar las cosas así como vienen. Está la evasión, el tratar de evitar el conflicto, acoplarse a todo y pues no hacer problema con tal
de no estar en conflicto. Ujú. Entonces, estos son los distintos estilos para manejar un conflicto. Vemos cómo podemos manejar constructivamente el conflicto. Permanecer racional. Esto cuesta mucho. Yo creo que para esto hay que tener una inteligencia emocional fuerte. Muchas veces eso es lo primero que se pierde cuando no se tiene esa inteligencia. Rápido vamos, rápido nos subimos de tono, rápido enfrentamos a las personas, no pensamos y solo decimos lo que se nos ocurre. Se rompe la relación ahí. Así es. Hay que intentar entender a los demás, ponernos en los zapatos de los demás, ver también por qué situación están atravesando, qué están pensando, qué es lo que los mueve a pensar eso. Mantener la comunicación abierta, una comunicación abierta, franca, eh, donde se puedan decir las cosas de una manera honesta, pero sin ofender a la otra persona. Eh, Correcto. Ser confiables, pues tratar de manejar los conflictos y todo lo que se hable, que se quede en esa relación. Evitar utilizar la coerción, vemos que este juego se puede caer muy fácilmente. Muchas veces cuando se tiene poder en una empresa, la gente se puede sentir coercionada. Separar a la persona del problema. Muchas veces la persona no tiene la culpa, sino es la situación que se está dando. Entonces no se puede juzgar a una persona por un determinado problema. Y mantenerse abierto a los demás, el escuchar otras opiniones, el ser receptivo, el poder tomar en cuenta las opiniones de los demás. Y los demás. Esto está bueno para los políticos. Así es. Ahora tenemos aquí la valoración de las diferencias. Esto significa cómo somos nosotros ante una persona, una situación que desde un inicio nosotros no la aceptamos. No es algo favorable, no es algo que concuerde con nuestros valores, nuestras metas, nuestras creencias. Entonces, estas son como las etapas de cómo nosotros vamos aceptando esas diferencias o vamos aceptando a una persona que es diferente. Entonces vemos que lo primero es la resistencia, hay un rechazo a los extraños, no hay ningún interés, eh, se Sí, reduce la importancia, se le ignora a las personas, se les considera que tienen muchas deficiencias. Entonces, esto se puede dar en nuestras relaciones, que tenemos una resistencia total. El siguiente paso es la tolerancia. Somos más conscientes de los demás. Siempre existe la incomodidad, pero se respeta a algunos individuos, se evita el conflicto. Somos tolerantes. Tratamos de no entrar en conflicto con las personas. Luego pasamos a la etapa del respeto. Aquí pues ya reconocemos el valor de los demás, se les otorga cierta confianza y aumenta sí. nuestro interés por escucharlos, hay un poco más de disposición por escuchar a las personas. Y la participación ya es como que la manera ideal de tratar a una persona, aunque sea muy diferente. Eh, ya se integra los diversos contextos que se tienen, se asumen los riesgos, se consideran las diferencias como valiosas, hay confianza y hay una comunicación auténtica. Entonces este es el máximo grado que podemos tener con una persona con la que tenemos diferencias. El punto es que nosotros deberíamos de valorar a esa persona independientemente de que sea diferente y encontrar la Sí, riqueza en esas diferencias. sí, yo pienso que cada persona eh, es valiosa y uno puede aprender de cada una de las personas en este mundo. Así es. Eh,
Tenemos los grupos reducidos, que es una cantidad limitada de individuos que se comunican de manera interdependiente para alcanzar una meta común. Y tenemos los distintos grupos, los primarios, los sociales, los grupos de ayuda, los grupos cívicos, los grupos basados en la comunidad, grupos virtuales, grupos para solución de problemas. Entonces vemos que hoy en día nosotros pues nos asociamos de muchas maneras en distintos lugares donde nosotros estamos, siempre vamos a ser parte de un grupo o vamos a pertenecer a ciertos grupos. Ciertamente, sí. Siempre hay un, siempre tendemos a eso, a pertenecer a un grupo desde desde las residencias hasta el trabajo, los amigos. Sí, siempre, aunque nosotros no queramos, vamos a estar como agrupados, vamos a estar en distintas situaciones En donde la una. tenemos que compartir con más compañeros, ¿verdad? Es correcto, sí. Cuando tomamos las decisiones en grupo, existen ciertas ventajas. Entonces, vemos que las ventajas son estas. Los miembros de un grupo traen consigo habilidades, recursos, conocimientos distintos. Existe la sinergia de grupos. Entonces, vemos que esto nos ayuda bastante cuando nosotros estamos con otros compañeros que tienen otras capacidades, nos van a ayudar a conseguir mejores resultados. No vamos a conseguir nosotros las mismas metas desde el punto de vista que es valioso lo que puedan aportar otros integrantes del grupo. Vamos a sumar más con esos integrantes del grupo. Una decisión en grupo permite la división del trabajo, es decir, que cada quien se va a dedicar a hacer lo que mejor sabe hacer o puede hacer en el grupo. Cada quien va a poner sus habilidades al servicio de los demás y se va a especializar en una tarea. Los miembros del grupo se comprometen más con una decisión que se tomó en conjunto. No es lo mismo cuando se asigna una tarea que no se tiene la idea de qué significa a una tarea donde se comprometió todo un grupo. Vamos a sentirnos más responsables si nosotros somos parte de ese grupo, si a nosotros se nos informó o se nos tomó en cuenta para esa tarea. Correcto. ¿Cuáles son las desventajas de tomar las decisiones en grupo? Se van a sacrificar preferencias individuales por la voluntad del grupo. Por ejemplo, una película, queremos ir al cine con un grupo, a mí me gustan las de acción, pero todo el grupo quiere ver una comedia, entonces tenemos que ser tolerantes y aceptar pues lo que quiere ver el grupo. La toma de Sí, decisiones puede llevar al conflicto, ¿sí? Si no nos ponemos de acuerdo, cada quien con un criterio muy distinto, se van a tomar, eh, se puede dar ese conflicto. Va a tomar más tiempo, es correcto. difícil ponerse de acuerdo con tantas personas, entonces esto nos va a llevar a más tiempo. Entonces puede significar trabajar con miembros que no hacen su trabajo, el famoso subsidio laboral. El ejemplo de cuando estamos estudiando, ¿verdad? En un grupo de trabajo y que siempre hay personas que solo quieren que se les anote en la tarea y no hacen nada. Entonces, Sí, eh, en el grupo siempre va a haber gente que va a trabajar más. Vemos las normas de los grupos. En los grupos tenemos estas normas. Tenemos que la cultura va a influir en las normas del grupo. Así como sea la cultura, así también se van a tener ciertas normas del grupo. Por ejemplo, qué sé yo, la puntualidad. Si en la cultura se tiene que es necesario para una reunión estar siempre puntual, así va a ser. Y si no, si siempre se tiene la idea que no importa el horario, entonces pues el grupo se va a reunir en distinto horario, no importando la puntualidad. Vemos que las normas del grupo establecen los lineamientos de comunicación para los miembros.
Entonces, aquí se va a establecer la forma, de qué manera se va a comunicar, si por ejemplo se tiene algún chat, se tiene algún correo para comunicarse. La cohesión es una norma importante para muchos grupos exitosos. Esto quiere decir de que tiene que llegar un momento donde el grupo se va a adaptar a reglas, se va a adaptar a la forma de trabajar. Entonces, esas reglas se van a adquirir por todos los integrantes del grupo. Y vemos que los roles van a facilitar el funcionamiento y la comunicación en el grupo. Cada quien, cada integrante va a tener un distinto rol que lo va a tener que ejercer dentro de un grupo. Vemos este modelo que evalúa culturas o grupos. Hopsit, no sé si ya lo había visto, Joaquín. Eh, lo tengo, pero no, lo he visto, pero honestamente no lo tengo muy claro, licenciado. Sí, esto es más o menos cómo son las culturas, cómo son las culturas y cómo se maneja la gente de acuerdo a estos parámetros. Estos son como ciertos indicadores que miden cómo puede ser una cultura. Entonces vemos que está el primero, que es el colectivismo individualismo. Eh, Esto significa cuando una cultura es más individual, por ejemplo la cultura norteamericana busca sus metas como individuo, no busca tanto lo social, no busca tanto los equipos, entonces vemos que ahí se manifiestan estos comportamientos. En el colectivismo vemos que es una cultura más como nuestras culturas, donde la gente se preocupa por los grupos, por las familias, y donde todo se trata de alcanzar muchas veces como un grupo. La distancia al poder, esto significa qué tan importantes son los puestos, las posiciones, los títulos en una sociedad. Hay Una ciertas posición sociedades, social. ajá, hay ciertas sociedades que los títulos no importan, tal vez la gente se comunica y no importa tanto el estatus de una persona. Hay otras sociedades donde sí los títulos son importantes, digamos para nuestras sociedades eh, esto es importante eh, para nosotros poder ocupar ciertos cargos, para poder aspirar a ciertas cosas, es importante esa distancia al poder. Vemos la tolerancia a la incertidumbre. Esto significa si una cultura se arriesga o una cultura prefiere continuar con la misma rutina. Masculinidad, feminidad. Esto tiene que ver con si la cultura es como se juzga que son los hombres o como son las mujeres, si la cultura es más receptiva, más abierta, más comunicativa, o si la cultura es más práctica, menos expresiva, más concreta. Y está la orientación a largo plazo, cuando una cultura se orienta a conseguir las metas de inmediato, que solo vive al día a día, o si una cultura busca el largo plazo, busca, por ejemplo, el ahorro, busca el tener cosas para un futuro, busca ir haciendo sus cosas en el largo plazo. Entonces, estos son los factores que miden este modelo. Vemos que hay roles que van a facilitar el funcionamiento de un grupo. Y hay distintos tipos de roles. Están los roles para el funcionamiento, que van a facilitar la meta, el objetivo de un grupo. Y hay roles para la preservación de grupos. Estos sirven para construir relaciones dentro de un mismo grupo. Por otro lado, también están los roles obstaculizadores, que estos solo van a satisfacer necesidades individuales, van a estar en contra de lo que quiere el grupo. A expensas de toda la gente. Correcto, entonces hay distintos tipos de roles, ¿verdad? Los roles para realizar las tareas, hay varios como el iniciador, informador, clarificador, orientador, registrador, facilitador. Están los roles para la construcción y mantenimiento de un equipo. Entonces aquí tenemos al armonizador, motivador,
establecedor de estándares, observador de procesos, seguidor. Y los roles obstaculizadores está el bloqueador, buscador de reconocimiento, el renuente, agresor, escéptico. Entonces ahora pasamos a la etapa de la resolución de problemas. Entonces sabemos que básicamente estos son los pasos importantes para resolver un problema. Partimos primero de entender cuál es el problema. Ese es como el corazón de esto, de la solución de problemas, el entender cuál es el verdadero problema. Nosotros, por ejemplo, en una empresa podemos tener N cantidad de problemas que pueden estar afectando una operación, pero muchas veces hay que combatir el problema principal, hay que enfocarnos en realmente cuál es el problema que puede perjudicar más la operación de una empresa. Luego viene el establecer criterios explícitos para una solución eficaz. ¿Qué puntos nos interesa a nosotros solucionar específicamente de un problema? ¿Qué criterios vamos a medir en la solución de un problema? Luego viene la generación de las posibles soluciones. Hay que pensar en varias alternativas y hay que evaluarlas. Viene la selección de la mejor solución. Esta selección tiene que ser, tenemos que seleccionar la solución más rentable, la que sea más económica, pero que solucione de mejor manera el problema. Finalmente viene la implementación de la solución. Hay que volver a evaluar la decisión, si realmente es la decisión más correcta que hemos tomado. De lo contrario, tendría que volverse al punto uno, ¿no? Sí, a volver a entender cuál es el verdadero problema. ¿Cómo ve esto aplicado a su trabajo, Joaquín? Pues yo diría que diariamente lo aplico. En muchas ocasiones, obviamente, no en el orden que esté ahí, porque probablemente lo que sí veo comúnmente es que identifico los problemas y parto de eso. Ahora, probablemente quizás no lo haga o probablemente lo haga inconscientemente, pero al final, como la toma de decisiones, en este caso, solucionar un problema, más bien en la toma de decisiones, el solucionar el problema es lo que se requiere y por el tiempo que se requiere, muchas veces para allá. El identificarlo y escoger la mejor solución quizás estaría entre los pasos que quizás más ocupo. Sí, yo creo que este es un proceso ya que implícito, que tal vez nosotros no nos detenemos a hacerlo paso a paso, pero que generalmente es como nosotros resolvemos los problemas. Ya es algo que lo hacemos ya de una manera así inconsciente y que al Es final correcto. siempre buscamos detectar realmente cuál fue el problema y cuál fue la mejor solución. Tal vez sí puede ser que nos saltemos todos los pasos o que los hagamos muy rápido y que al final de cuentas pues nos lleve a esto. Sí. Vemos los estilos de liderazgo. Siempre en las empresas hay un estilo autoritario, un estilo impositivo, un estilo que se dice solo lo que dice el jefe, se hace lo que dice el jefe y solo de la manera en que él piensa, y solo se da las órdenes y solo hay seguidores. Es un estilo que se da en las empresas. El estilo permisivo, donde el jefe no se mete a conflictos, no quiere pelear con sus empleados y pues deja que todos sean libres y hagan lo que se les dé la Lo gana. quieren. Y el democrático, donde se trata de escuchar la opinión de los empleados, de qué piensan, qué soluciones proponen, se les toma en cuenta, se les hace sentir importantes para que también colaboren con las decisiones de la empresa. Ese sería el más adecuado, ¿no?
El ideal sí es el democrático, Mm. pero también es importante que la gente esté facultada para esto, que esté capacitada, que la gente pueda también tomar decisiones y participar con sus opiniones. O sea, no solo es de que todos tienen que participar a como dé lugar, sino también la gente tiene que estar preparada para este estilo. Sí, quizá la mezcla entre el democrático y el autoritario, digo pues en el sentido de que, por ejemplo, un gerente tiene que generalmente eh, él contratar a la gente que va a trabajar con él y muchas veces en muchas empresas hay veces que quieren imponer a gente, ¿no? O recomendar a gente, pero al final siempre se considera que en esos casos particular eh, la palabra debería de tener el líder en ese momento, pues que está a cargo, ¿no? Ajá. Sí, sí, muchas veces es necesario el estilo autoritario. Eh, sí, hay que tomar ciertas decisiones y no se le puede preguntar a todas las personas qué opinan de esas decisiones. Vemos la comunicación masiva, que es la creación de significado a través de un mensaje que se envía a un público numeroso, desconocido y anónimo. Hoy en día las redes sociales vemos que es la Lo mejor más común. expresión, creo yo, de la comunicación masiva. Eh, Hoy nos enteramos bien rápido a través de todas estas redes sociales. No tenemos que ver el televisor, escuchar la radio, sino todo va fluyendo más rápido. Entonces vemos que esa comunicación lleva un propósito, tiene un sentido y nos llega a nosotros de una manera más directa. Eh, Está la satisfacción de que proveen los medios. Entonces vemos que los medios realizan esto por distintos motivos, por supervisión, por información, por entretenimiento, utilidad social. Entonces vemos que existen distintos objetivos de la comunicación. Muchas veces pues solo es por entretenernos, solo es por atraernos a que adquiramos ciertos bienes. También vemos que la información es continua, siempre nos estamos enterando de lo que está aconteciendo en nuestro país, en el mundo. Y también hay mucha información que es de ayuda social, que nos puede ayudar también a sensibilizarnos ante la sociedad, a tratar de nosotros integrarnos y cooperar con ciertas causas sociales. Vemos la teoría del cultivo, es el enfoque de la investigación de los medios que afirma que el consumo de estos tiene una influencia acumulativa en la promoción de una opinión compartida del mundo. Esto lo vemos claramente con los programas de televisión que nosotros vemos. Muchas veces pasamos muchas horas frente al televisor, vemos los mismos programas y por ahí siempre hay cierta influencia, siempre se nos está transmitiendo ciertos mensajes. Entonces, esa es Sí. una manera de cultivar esta opinión, ¿verdad? Cuando nosotros vemos ciertos programas eh, que nos dan ciertas ideas. Entonces, tenemos esa influencia de acuerdo a lo que nosotros estamos consumiendo, viendo frente a la televisión. Muchas veces vemos los programas por inercia, ¿verdad? Tal vez no estamos tan conscientes y siempre resultamos viendo pues los mismos programas. Pero el cerebro lo tiene a pesar de que no está mucho, inclusive estamos bien no poniendo atención, pero sí queda algo grabado. Sí, ya tenemos como cierta programación, entonces Sí. buscamos como ver ese mismo tipo de programas. Entonces vemos que para que se dé una comunicación responsable hay que identificar los intereses subliminales, qué es lo que se pretende con los anuncios, qué se pretende con las campañas publicitarias, eh, en qué tratan de influir realmente, si son productos beneficiosos o no. Lo vemos muchas veces que se da, por ejemplo, con las bebidas alcohólicas, pero que ahora pues se les obliga también a decir que pueden ser dañinas
si se consumen en exceso, pero vemos también que siempre hay mensajes ahí que tratan de influir nuestro comportamiento. Eh, Claro, Identificar las técnicas de producción. Vemos que también la manera en que se producen los videos, las películas, eh, se hace con cierta finalidad, ¿verdad? Ya sabemos eh, que cuando nosotros escuchamos ciertos sonidos, eso no, los asociamos, entonces ya esto se tiene bien planificado y también nos puede motivar a reaccionar de cierta forma. Hay que crear los medios responsables, ¿verdad? Los medios deberían de ser honestos, deberían de decirnos las cosas como son, sin disfrazarlas, sin mentirle a la gente, sin tratar solo de vender, sino siendo responsables en lo que se está vendiendo. sí. Esto es regido, ¿no?, en los países por ciertas entidades gubernamentales muchas veces, pero Ujú. que lamentablemente no funcionan. Sí, no se cumplen con esas reglas, siempre no se tiene conciencia de esto y siempre se trata de influir en el público de todas formas. Claro. Eh, pues hasta aquí llegamos con el tema del día. No sé si tiene alguna consulta, Joaquín. No, no, la verdad que no, y es el tema en sí, bueno, el curso en sí está bien interesante. Eh, hay una mayor profundidad en las relaciones y todo lo que conlleva eso. Eh, en la personal, a mí sí me parece interesante y aplicable cada día en nuestra vida, ¿no? Correcto. Pues prácticamente estaríamos entonces para la próxima sesión en la otra semana, en día martes, la vamos a tener. Correcto.